presentamos La Silla del Diablo. Pátzcuaro, ciudad apacible, arcón virreinal donde se guardan todos los aconteceres del ayer, todo aquello que tenía a los habitantes con el Jesús en la boca o con el temor de encontrarse con lo desconocido. Todavía en el siglo XX, por los años 50, teníamos temor de escuchar el llanto de la Llorona, de la carreta de la muerte o del perro negro que aparecía por la pila de San Miguel. Precisamente, voy a narrar esta leyenda que sucedió por ese rumbo, en la cuesta de Doctor Cos, antigua de San Miguel. Para ser más exactos, en el número 48, frente a la finca de 2 plantas que tiene una amplia huerta y que es conocida esa casa como el Mirador, se encuentra lo que por cientos de años se le conoce como la Silla del Diablo. Eran viejos tiempos, cuando Vasco de Quiroga estaba levantando su colegio, su catedral y su hospital. Era cuando la ciudad de Michoacán se repoblaba. Pátzcuaro, la bien amada de Don Vasco. Su orgullo porque era la primer ciudad pluricultural del Nuevo Mundo donde se tendría esa convivencia de hermandad entre todas las razas. Aquí no habría distinción de color o de origen. Para Don Vasco todos eran iguales. La ciudad crecía, se empezaba a afincar en las partes altas donde había pinos, encinos y madroños, donde el agua cristalina nacía para arreglar las grandes huertas que estaban surgiendo y llenar las fuentes de este preciado líquido para los nuevos moradores. Entre las fuentes que eran alimentadas era la de San Miguel, lugar donde le dio por aparecerse al diablo en figura de un enorme animal negro, que era un perro diabólico y que ya a determinada hora nadie se atrevía a pasar por donde se encontraba la pila. Se hizo el exorcismo y aquel animal infernal desapareció y se volvió a recobrar la calma, pues ya no tenía temor a lo desconocido. Pero qué lejos estaban, pues el diablo cuando necesita almas insiste. Pues sí, como lo ven, en la cuesta, como dije al principio, en el número 48, antes de estar esta finca, era parte de un cerro. Cuando fue habitado esa zona empezaron a construir fincas. Por ese rumbo vivían muchos arrieros que llegaban de sus viajes a las altas horas de la noche. Y en esa casa, marcada hoy con el número 48, estaba una enorme piedra que por más que trataron de quitarla, nunca pudieron. Lo curioso de esta roca era que tenía la forma de una silla. Las personas que fincaron respetaron esa piedra dejándola en la parte de afuera en medio de las 2 puertas de la casa. Así Pátzcuaro iba creciendo y la cuesta de San Miguel hacía lo mismo. Ya no era una casa aquí y otra más para allá, ya que estaban uniéndose pared con pared, huerta con huerta. Casi todas las familias eran del mismo oficio. Arrieros, uno que otro comerciante, gente trabajadora, gente acostumbrada a cumplir con las obligaciones espirituales, pues eran muy cristianos a la vez, ya que en familia siempre rezaban las oraciones del día. Una noche de luna, de esas de octubre, unos cansados arrieros que venían de la tierra caliente y que venían a vender su mercancía en el mercado de Pátzcuaro que se realizaba en la Plaza Mayor, cortaron camino para bajar por la cuesta de San Miguel para descansar en el Mesón del Gallo. Cuando iban pasando precisamente por donde se encontraba esa roca en forma de silla, descubrieron que en ella se encontraba un hombre ricamente vestido, que tenía un no sé qué que hizo que las bestias se espantaran y que a los arrieros se les pusiera la piel de gallina. ¿Por qué sucedió esto siendo que el individuo ni palabra cruzó con ellos? Los animales corrieron estrepitosamente. Lo mismo hicieron los arrieros. En su loca carrera lo único que escucharon fue la fuerte carcajada que recorrió todos los hogares y poniendo a rezar a algún trasnochado. Desde esa noche sucedía lo mismo. Pobre de aquel que pasaba por ese lugar, pues el diablo ya había encontrado un lugar donde poder seleccionar a las almas que se llevaría al Averno. Los vecinos a partir de las 9 de la noche se encerraban, prendían el cirio pascual para alejar al demonio, rezaban, pero el diablo ni se inmutaba. Lo volvían a ver aquellos que no sabían de lo que acontecía en ese lugar, a ese hombre de capa y espada, de mirada como 2 brasas incandescentes que se distinguían en la oscuridad, y
que los pobres arrieros creían que era alguna fiera, un animal del bosque que estaba al acecho de ellos y que creían que serían presa fácil de ese animal desconocido. Pero sorpresa, cuando ya estaban cerca y era iluminado por las antorchas que traían los arrieros, veían que no era un animal, sino un hombre que estaba sentado en una roca en forma de silla. Cuando pasaban cerca de él, volvía a suceder lo mismo, los caballos relinchaban. Los perros que acompañaban a ese atajo de mulas cargadas de mercancía aullaban. Y los arrieros veían que el individuo los observaba intensamente, pero no se levantaba del lugar donde se estaba sentado. Noche con noche se oía esa risa burlona. Ya entre los arrieros que visitaban Pátzcuaro tenían vetado pasar por ese lugar. Los vecinos decían que los sacerdotes que habían ido a hacer el exorcismo a la pila de San Miguel, lo único que habían hecho era cambiarlo de lugar. En las mañanas, las buenas almas piadosas rezan que cantan alabanzas al Todopoderoso. Riegan el lugar con agua bendita, colocan cruces con palma bendecida, invocan a San Miguel para que venga a expulsar a Lucifer, que ya se había entronizado en ese lugar. Pues cómo no, el trono lo tenía ahí. Al principio los vecinos rezaron ellos. Enseguida acudieron a los franciscanos, pero era tanto el quehacer que tenían los seguidores de San Francisco de Asís que no les daba tiempo de ir a expulsar al Satanás de ese espacio. Mientras llegaba la ayuda divina, se armaron de valor los vecinos para tumbar o desaparecer la silla del diablo. Con un marro, con una barra trataron de fracturarla para poder deshacerse de ella. La roca seguía igual y comprobaron que efectivamente ya el diablo se había apoderado de esa roca convertida en silla. Más pavor tuvieron ahora que antes de hacer ese intento de desaparecer el que ahora era el trono de Lucifer. Los pocos vecinos que había en esa cuesta optaron por dejar sus fincas, pues ya no era posible convivir con el demonio por las noches. Pero el dueño de la finca no se dio por vencido, pues era una persona con mucho temor a Dios y fue, ya no por los franciscanos, ahora le tocó ir a solicitar la ayuda de los padres jesuitas. Ellos tenían fama de expulsar toda cosa demoníaca donde se entronizaba. Pidió el sacerdote al solicitante que estuviera preparado con varias personas a las 12 de la noche y así lo hizo. Estuvieron en el interior de la casa donde estaban ubicada la silla del diablo. El sacerdote espera, no oía nada anormal. Y el señor que fue a solicitar la ayuda, ¿qué pasaba? ¿Por qué no había acudido el diablo como lo hacía todas las noches a ese lugar? No oyeron pasar tampoco a ningún despistado arriero. A las altas horas de la noche se ve a un grupo de personas acompañando al sacerdote al convento jesuita donde vivía. Y desde lo alto sentado el diablo se reía con una risa burlona que las aves, gallos, gallinas y guajolotes se exaltaron. A la noche siguiente regresa de nuevo el sacerdote y le cuenta al dueño de la casa que los vecinos le habían dicho que qué había pasado con el exorcismo, ya que habían oído la risa diabólica de todas las noches y que los animales se habían espantado. El sacerdote se sintió burlado de Lucifer y prometió ahí que era el día de expulsar a Satanás de ese lugar. Salió deprisa y regresó deprisa, pero ahora acompañado de un fraile agustino, un franciscano y un canónigo de la catedral. Esperaron pacientemente y se armaron de valor para salir al encuentro del enemigo malo. Precisamente cuando unos pobres arrieros que gritaban llenos de pavor por lo que estaban viviendo, ahora el burlado era el diablo, porque los religiosos no le dieron tiempo de defenderse o a usar una de sus artimañas. Cada uno rezaba las jaculatorias y los exorcismos más poderosos, arrojándole agua bendita a Lucifer que parecía que lo golpeaban con algún látigo por los gritos que daba. Pataleaba, gritaba como animal. Los sacerdotes no dejaban que lo dominara el miedo por ver lo que estaba sucediendo. El diablo perdió la batalla esta noche. Lo último que se oyó de él fue un aullido espantoso que hirió el silencio de la noche para despertar a todos los vecinos de la calle de San Miguel, y desde ese momento nunca más se supo de Satanás. La silla o el lugar donde sentaba el diablo fue bendecido y se dejó ahí para recordarnos que el enemigo malo existe. ¿Te gustaría irte a sentar donde se sentó el diablo? Unos dicen que si te sientas ahí y pides un deseo al diablo, te lo concede, pero también se lo cobra muy rápido. ¿Quieres probar?